Podcast en caliente, señoras y señores. Terminó este Barça 3, Inter 3, partidazo en Champions League. Seguramente el mejor partido de lo que llevamos en la Champions League. En cuestión de lo que es partido importante, no debe haber ningún tipo de duda y seguramente terminará siendo el mejor partido de estas semifinales. Partidazo entre Barcelona e Inter, aunque tengo obviamente muchas críticas, también tengo mucho enojo, pero primero hay que destacar lo importante. Partidazo, gran presentación de parte de, bueno, no sé si gran presentación porque hoy le daremos palos a un equipo exactamente, pero obviamente por lo que se vio en el campo tiene que ser considerado un partidazo. Lo que esperábamos de ver en el partido de PSG y Arsenal, que sin duda alguna fue un bodrio absoluto, una pérdida de tiempo, y en este partido lo vimos claramente. Es chistoso porque en PSG Arsenal dejábamos en claro lo feroz, lo explosivo que eran los dos equipos. Un partido donde podíamos haber visto un montón de goles, pero en este partido que se hablaba mucho de que sí, que uno se defiende, el otro ataca, y a lo mejor va a ser un partido de 1-0, 2-1, no, fue un partido donde realmente hay muchas cosas que analizar. Yo tengo muchas quejas personalmente y con el arbitraje no hay nada que decir, sin duda alguna, fatal como siempre. Yo el tema del arbitraje, yo no lo entiendo, de verdad, pero aparte del arbitraje, porque hoy estuvo muy mal, hoy hubo una clara ocasión a Lamine Yamal que Bastioni lo coge de la cara, lo arrastra y el VAR como si nada le importó un comino. Luego, vamos a saltarnos rápidamente esto, el offside al gol del Inter, sin duda alguna es un crimen de guerra en su totalidad, no tiene ni un tipo de precedentes. Ojo, este gol está bien anulado, también se tiene que decir, no es robo, porque ya me estoy imaginando, y de hecho ya leí que mucha gente se estaba quejando de que, ay, y es que la mano no cuenta. Realmente la gente es demasiado estúpida para entender, porque son unos estúpidos, amigos, en serio. Quieren opinar de algo y ni siquiera se saben las reglas fundamentales del fútbol. ¿Cómo vas a decir que la mano cuenta? En el fútbol, ¿cuándo la mano ha contado, chicos? Así de simple, sin duda alguna, un crimen de guerra, porque yo sigo pensando que estos fueras de juego deberían dejar de existir. Espero personalmente que esto ya cambie, esta regla ya cambie, porque me parece un bodrio, porque literalmente no te saca ni un tipo de ventaja, no te saca ni un tipo de ventaja el jugador, no te saca ni un tipo de ventaja con una puntilla del pie. No te saca ni una ventaja, te saca de hecho cero ventaja. Personalmente, si esa regla no existiera, el gol era para el Inter, pero esa regla existe, el semiautomático está presente, el fútbol es el futuro y lamentablemente vamos de mal en peor, se están cargando el fútbol. Mi opinión personal, sinceramente, me parece una brutalidad porque esto ya lo hemos visto muchas veces, de hecho. Si no estoy mal, creo que hay un partido entre Barça-Betis en Supercopa de España donde al Barça le anulan un gol que es exactamente igual, por la misma razón, porque el offside semiautomático da a conocer un offside por una punta del pie. Barça, Real Sociedad de esta temporada, casi lo mismo, lo que pasa es que eso sí fue un crimen de guerra, eso sí fue un robo histórico, eso sí, no hay un tipo de duda, pero no, que va. El semiautomático sinceramente está solamente para cagarlo, o más que para cagarlo, hay que saber utilizarlo. Porque no te va a sacar ni un tipo de ventaja el jugador por una putita del pie. Lo siento, pero así es como es. Dejando de lado esas polémicas, de ahí no hubo mucha más polémica. Tal vez hubo un agarrón, si no estoy mal, no sé si fue Cubarsí o Frenkie de Jong que agarraron a Varela, pero estaban pidiendo una roja sin sentido. Yo no entendí muy bien qué estaban pidiendo, pero bueno, esas son todas las polémicas. No hubo, o sea, como tal polémica fuerte que perjudicara a los dos equipos, no hubo ninguna, así que por favor ya váyanse quitando eso de la cabeza, porque de verdad leo comentarios y yo de verdad no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, ahora sí vamos a analizar el partido como tal, un partido donde realmente Inter de Milán llegó con la misión de meter gol,
lo más rápido posible y refugiarse. En el primer tiempo la estrategia de Inzaghi fue esta: perjudicar al Barça en el sentido de jugar tan atrás, con el equipo tan apretado, y un Barça que necesita entrar por espacios, anularlos totalmente. Los jugadores como Pedri y Dani Olmo fueron el día de hoy perjudicados en su totalidad. Pedri, a pesar de no hacer mal partido, se sintió muy perjudicado porque no podía entrar en ningún punto del centro del campo. Realmente el Inter nunca fue superior al Barça. Lo que pasa es que creo que Pedri simplemente no podía entrar entre líneas. Frenkie de Jong se dejó de esas cosas. Frenkie de Jong es muy bueno entrando entre líneas, pero se alejó de toda esa situación porque sabía que era totalmente imposible. Dani Olmo no existió en el partido, no hizo absolutamente nada. Y la cosa, y el Barça tenía que haber tenido en cuenta, esto Hansi Flick lo tenía que haber tenido en cuenta. No sé por qué no lo tuvo en cuenta, porque para que un equipo como un equipo Inter italiano de este calibre, quieres que se abra este equipo, tienes que obligar que se abra. ¿Y cuál es la única forma de abrir este equipo? A punta de regate, a punta de extender los laterales y los extremos lo posible, lo más que puedas, y ahí es donde se va a encontrar el gol. Y así fue como pasó, sobre todo en el segundo gol del Barça, donde abren demasiado al Inter. El Inter deja espacio, donde Ferran Torres entra y marca un gol, otro gol más para The Shark, marcó el empate 2-2. Los anteriores goles llegaron por una llegada muy rápida, un error de Íñigo Martínez increíble en la marca ante Marcus Thuram, que el día de hoy reconocer la labor de Marcus Thuram, la labor de Denzel Dumfries, que son dos jugadores que vinieron muy tarde, literalmente vinieron muy tarde, y los dos al 50% fueron seguramente de las figuras del partido. Así que, sin duda alguna, de hecho Denzel Dumfries fue nominado nominado no, de hecho fue el mejor jugador del partido, el MVP, nominado por la UEFA, y obviamente también todo el mundo reconoce, o sea, 2 goles y una asistencia, olvídate. Y de hecho estuvo cerca, porque si no le anulan ese gol, no sé si era Varela o no sé exactamente quién era, pero si no anulan ese gol, que para mí no debía haber sido anulado, pero sabemos cómo es el semiautomático, hubieran sido 2 goles y 2 asistencias, o sea, una barbaridad. Y es un jugador que viene de lesión, un jugador que en los últimos 4 partidos no había jugado más de 40 minutos. Es una barbaridad. Y llegó hoy y mandó al Barça literalmente a dormir totalmente. Como la celebración de Ferran Torres, lo mandó a dormir totalmente, lo mandó al lobby. Y después, bueno, el gol de Dumfries también. Un golazo casi media chilena, media tijera. Increíble, golazo totalmente también de parte de este jugador, que estaba haciendo el mejor gol de ese momento cuando llegó, seguramente el mejor gol, que es el de Lamine Yamal. Increíble también, seguramente el segundo mejor jugador del partido. Si el Barça hubiera ganado, igual capaz que era el mejor jugador del partido, porque lo que hizo el día de hoy fue simplemente infernal. Un jugador que se le estaba criticando por aires de grandeza, podríamos decirlo, pues no, el pibito de gran grandeza demostró por qué está en la élite mundial. Y puede tener 17 años, sí, puede tener 17 años, puede ser que no sea lo suficientemente maduro, y cuesta ver que un jugador tan joven, que literalmente ni siquiera es mayor de edad, ya sea de los mejores del mundo. Pero es así, o sea, así funciona, aunque no parezca, así funciona. Realmente, si nos vamos a poder analizar, en el mundo hay tantas cosas para las cuales uno nació para eso, que literalmente no necesitan de un tiempo determinado para hacer lo mejor en lo que hacen. Y Lamine Yamal es una clara demostración. Es increíble que con 15 años hayas debutado en primera, en 16 años hayas firmado tu primera temporada y en 17 años simplemente te estás poniendo en la élite mundial de los mejores del mundo. Esto es lo que necesitaba el Fútbol Club Barcelona, un jugador como este, un jugador que regatee, un jugador que sea el diferente del equipo, porque estaba bien que el Barça tuviera 2 jugadores, que tuviera varios mediocampistas jugadores y todo esto, pero no estaba sacando lo más importante: un delantero, un extremo, alguien arriba que sepa lo que tiene que hacer, alguien arriba que simplemente
cuando el equipo quede sin ideas, se saque la chirra y te haga la diferencia. Sin duda alguna, Lamine Yamal, es verdad que Rafinha tiene muchas más estadísticas, pero muchas más estadísticas que lo ponen como perfil a un posible Balón de Oro. Depende un poco también de lo que pase en la vuelta, que ya vamos a ver de eso. Es verdad que evidentemente Rafinha, si el Barça gana el triplete, probablemente le van a dar el Balón de Oro por sus estadísticas, pero no hay que tapar el sol con un solo dedo. Hay que ver la diferencia, hay que ver los partidos, y Lamine Yamal, aunque no lo crean, debe ser posiblemente top 5, top 4 candidatos claros al Balón de Oro, con 17 años. Que igual, también te digo una cosa, sí es verdad que por estadística Rafinha debería ser probablemente Balón de Oro. Ahora, también es verdad que el sistema popular se decanta mucho por la popularidad, y a día de hoy el jugador más popular del Barça es Lamine Yamal. Así que simplemente lo vamos a dejar ahí. Depende mucho del triplete, depende mucho de si gana o no gana la Champions, o mínimo llegar a la final y hacer un partidazo, o sea, aunque no la ganes. Depende de todo eso y sobre todo de ganar la Liga, que ahora el Barça tiene que visitar a Valladolid y tendrá que ganar obligatoriamente y esperar a que ojalá y Real Madrid pinche en el partido de Liga que se viene. Aunque sabemos que para Real Madrid las cosas ahora son mucho más fáciles. Por su parte el Inter, un equipo que sin, venía sin mucha estimación, podríamos decirlo, porque venía de perder 3 partidos. Venía de perder 3 partidos donde se le había hartado a criticar porque ni siquiera había marcado gol. En defensa estaban muy flojos, en ataque no iban mal, pero no marcaban la diferencia. Pues hoy se marcaron los 3 goles. Sinceramente, el Inter hoy hizo un partido, sobre todo el segundo tiempo, hace un partido muy bueno. Hace un partido excelente, hace un partido increíble, controla, o sea, intenta jugar de tú a tú al Barça, no se queda tan estancado atrás, que seguramente el Inter es un equipo tan completo en esa situación, juega con una alineación que le permite ser muy bueno tanto en ataque como en defensa, siempre y cuando sus jugadores y su técnico lo permitan. Y hoy el Inter, con lo poco que duró en el primer tiempo, con lo poco que le llegó al Barça, le hizo 2 goles y mantuvo el empate y siempre se puso por encima en todo el partido, algo que no le permitió al Barça. Sabíamos que este Inter de Milán era mucho más peligroso jugando de visita, y que si ganaba el partido tenía, así sea por la mínima, tenía una gran posibilidad de llegar a la gran final en Múnich. Pero el Barcelona supo despertar mucho, pero mucho más rápido de lo que pensaba, porque cuando estaba 2-3 igual se complicaba más, pero llegó un chicharro de Rafinha increíble, un gol que me sorprendió muchísimo. Termina siendo un gol en contra, pero claro, mucha gente obviamente dirá golazo de Rafinha, golazo de Rafinha. A ver, en parte sí, porque es el que lo genera, pero es verdad que es un offside, chicos. O sea, pero que es un gol en contra. O sea, aquí no hay que volverse locos. Es un gol en contra y ya está. Así de sencillo. Y bueno, a ver, y luego vendrá gente a decir, no, pero es un gol en contra. Pero esa misma gente seguramente es la que coge y siempre que puede poner el gol de Valverde contra el Napoli en la anterior Champions, lo hace, pero calcado, es un gol calcado. Y es lo mismo, es un autogol, así de sencillo, es un autogol, así de simple. Pero bueno, dejando de lado ya lo que son los jugadores, ahora sí hablando de las alineaciones como tal. Szczęsny por parte del Barça hoy estuvo horrendo, hoy estuvo fatal. Szczęsny muy mal en las salidas, de hecho a veces ni se atrevía a salir, lo que provocó goles, sobre todo el que casi provoca el 4.º gol, que si no es por el arbitraje semiautomático, ese gol hubiera entrado y el Barça hubiera perdido el día de hoy. Todo porque Wilfried Szczęsny, hermano, no le da la gana de salir, muy contrario a lo que hizo Jan Sommer, que hizo un partidazo, quitándole muchas opciones al Barça, saliendo en momentos precisos. Yo no sé cómo había gente en serio que decía que Szczęsny era mejor que Jan Sommer, de verdad. O son muy fans del Barça o directamente nunca vieron al Inter y no saben nada de fútbol, es la realidad. Sin duda alguna Jan Sommer, candidato a uno de los mejores arqueros de la temporada, y ahora queda demostrado, porque
en este partido le quitó tantas pelotas al Barça, tantos aéreos como cerrados, abajo. Estuvo increíble en las paradas. Excelente partido por parte de Jan Sommer, que de hecho le quitó, no sé, no recuerdo muy bien, creo que una Lamine Yamal, que creo que la tapa con las justas y luego pega en el palo. Increíble. Jan Sommer, increíble, sin duda alguna. Partidazo. Muy, muy diferente a lo que fue su contraposición, que era Chesney, que hizo un partido de mierda. Así de sencillo. En los laterales, pues bueno, aquí es difícil comparar, no vamos a comparar aquí adelante porque la alineación es demasiado distinta. Por parte del Barça, Koundé se lesionó en el primer tiempo, entró Eric García, no hubo tanta diferencia, hicieron prácticamente lo mismo, así que no hay mucho que hablar. En la central, Íñigo Martínez y Cubarsí. Cubarsí no estuvo mal, pero Íñigo Martínez se equivoca en la marca del primer gol a Thuram, se siente un poco lento, puede salir bien, pero se puede complicar solo. Íñigo Martínez que arreglar estas cosas porque lo va a necesitar muchísimo para el partido de vuelta, pero muchísimo, que el mejor Íñigo Martínez salga si el Barça quiere soñar con la gran final. Aunque es cierto que entró Ronald Araujo e hizo un partido bastante sólido, muy sólido por parte de Ronald Araujo. Gerard Martín, partido malísimo. Probablemente ya para la vuelta el Barça contará con Alejandro Valde, pero Gerard Martín se nota que es un suplente, simplemente es eso. Es un jugador que es bueno, pero no para un Barça. Tal vez para ser suplente no está mal, pero no termina de rendir, no termina de dar ese aura de jugador importante. Y se quedó muy lejos el día de hoy. Es un partido muy, muy flojo, la verdad. Dejó muy expuesto al Barça. Y entró Christensen en los últimos minutos, pero no, se sigue sintiendo una hora bastante floja por parte de Gerard Martín, que no sé si probablemente será titular, pero lo deja ahí. Mediocampo, vamos a pasar directamente. Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, no se sintieron absolutamente nada en el partido. Pedri no hace mal partido, pero termina de perjudicarse al lado del manejo del Inter a la hora de controlar el balón, ya que no jugaban en el medio campo, sino lo que eran era molestaban en la parte central del medio campo, y sobre todo en las llegadas, en romper líneas. No se lo permitía al Inter, porque el Inter se aglomeraba tanto en ese sector que no permitía que Pedri o Frenkie de Jong intenten filtrar pases o intenten meterse más. Pedri tuvo que perder un montón de balones por esa misma ocasión. Gran trabajo por parte del Inter, y Frenkie de Jong nunca entró entre líneas porque era directamente imposible. Porque si Rafinha, que hoy no tuvo el mejor partido, no pudo abrir de más al Inter de Milán, pues Frenkie de Jong nunca iba a entrar, así de sencillo. El que sí lo intentó fue Lamine Yamal, que intentó abrir constantemente al Inter de Milán, marcó un gol que no tenía nada que ver con eso, pero un golazo. Pero tal vez Flick no se dio cuenta de esta situación y tenía que haber hecho que el equipo se abra más, porque si no se termina cayendo, la verdad. Y Ferran Torres tuvo bastantes claras, sobre todo antes del 2-0. Tuvo dos clarísimas que casi terminan en gol, o sea, dos clarísimas que crea él, pero bueno, podían haber sido gol perfectamente. De hecho, rozaron el palo muchas veces. No hace un mal partido, pero el Barça probablemente seguirá extrañando a Lewandowski si el día de hoy el plan del Barça era meter centros, porque eso también es otro problema. Si el Barça quiere meter centros constantemente, no le pueden meter centros a Ferran Torres, por favor. El centro lo metes a Lewandowski, no a Ferran Torres. Ahí se equivocó totalmente el Barça. En el planteamiento, sobre todo Flick, no estuvo bien en este partido. Creo que subestimó un poco de más al Inter, o tal vez creyó que el Inter se iba a refugiar mucho más de lo normal. Eso no funciona así, porque estos equipos, cuando se te aglomeran, cuando salen a contras, son simplemente destructivos. Simplemente destructivos. Tan destructivos que Dani Olmo hoy no hizo absolutamente nada, y Fermín fue mejorcito, pero no terminó haciendo la gran cosa. Ahora, para lo que es el Inter de Milán, ya vamos a terminar rápidamente. Inter de Milán, Sommer y Abreu, gran partido. La defensa de tres, Acerbi, Bisek y Bastoni, muy mal partido de Bastoni, no me gustó absolutamente nada, muy flojo, ni siquiera tuvo aproximaciones, pésimo partido. Acerbi y Bisek creo que tuvieron un mejor partido. Las laterales, Di Marco, partido flojísimo también, de los jugadores que más esperaba del Inter no aparecieron. Y por el otro lado, Dumfries tuvo
figura del partido, ya lo dijimos muchas veces, un crack, un campo totalmente, seguramente una bestia negra para el Fútbol Club Barcelona que le perjudicó en la última vez que se vieron, y ya todos sabemos qué partido fue, sobre todo por esa mano, no se olvida. Y el mediocampo con Calhanoglu, Varela y Mkhitaryan, pues el Mkhitaryan no se sintió absolutamente nada en el partido, Varela estuvo muy flojo y Calhanoglu no me terminó de convencer. La construcción del Inter no se basaba en estos jugadores, no se basaba en lo que generaban tanto Thuram, no tanto con lo que generó Lautaro Martínez, porque estuvo bastante flojo también hoy. De hecho, entró en lesión y no sé si se perderá posiblemente el partido, no creo que se pierda el partido de vuelta, pero hay que ver qué es lo que sucede, porque lo dejan en una situación muy delicada al Inter, que a pesar de no haber tenido a Lautaro Martínez, supo cómo defenderse por la gran actuación de Marcus Thuram y la gran actuación de Denzel Dumfries, así de sencillo. Así que bueno, esta fue la reseña del partido, un partido bastante brutal, bastante interesante, que nos deja con ganas de más de cara a la Vuelta de Italia, que será muy ajustada y todavía, sinceramente, por mucho que esté terminado 3-3, hay que ser sinceros, este partido está 0-0 de cara a Italia, porque no se saca ni un tipo de diferencia. El hecho de que ya no hay goles fuera de casa que valen dobles, ya es como que te deja un poco sin el sabor de que, bueno, marqué 3 goles en el campo del Barça, pero esos 3 goles no sirven para nada. Es como si hubiera empatado 0-0 y ya está. Así que, bueno, reglas de la Champions League, ya sabemos lo que puede ser. Así que esto está 0-0 todavía. Veremos qué pasa la próxima vez, en la próxima vuelta. No sé si tendrás opinión, podcast de este partido, pero bueno, lo intentaré. Lo intentaré, tal vez subiendo más tarde, pero creo que no será al instante. Así que bueno, nos vemos. Chao, chao.